Amén. Entonces, bueno, una vez más, Dios les bendiga, ¿verdad? Buenas tardes. Vamos a entonces continuar con nuestras clases, nuestro curso de nuestra serie de teología bíblica. Hoy seguimos con la cristología. Vamos a hablar acerca de la preexistencia de Cristo, ¿verdad? El tema de hoy es la preexistencia de Cristo, parte 2. Ok, acompáñame a leer Colosenses capítulo 1, versículos 15 hasta el 17. Estos versículos ya los hemos leído, pero hoy vamos a volver a leerlos para base de esta clase. Y luego ya, pues, citaremos algunos otros más. ¿Ok? Acompáñame a leer. Entonces, Colosenses capítulo 1, versículo número 15 dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Acompáñenme a hacer una oración para ponernos en las manos de Dios. Amén. Oremos. Dios Padre, damos gracias en esta hermosa tarde porque nos ha permitido estar hoy aquí. Gracias por todo hasta este momento, Señor, por su infinito amor y su infinita misericordia, Señor. Hoy queremos reconocer que necesitamos más de su sabiduría, de su amor, y Señor, y pues en esta ocasión es la excepción. Queremos poner en sus manos todo lo que vamos a estar haciendo de esta clase. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento para recibir su palabra, porque aunque es una clase, su palabra siempre nos ministra, siempre nos edifica, siempre nos habla, Señor. Ayúdanos a través de los que están escuchando esta transmisión, que también pueda llegar, Padre, alguna palabra para aquellos que estén, dependiendo de lo que estén viviendo, alguna palabra de exhortación, de fortaleza, de ánimo, pero también de sabiduría, de confirmación, Señor. Ayúdanos a estar siempre dispuestos a recibirla y a estar atentos a todo lo que tienes que decirnos, Señor. Le pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén y amén. Ok, pues la cristología, la preexistencia de Cristo, parte 2. Ok, vamos a hablar 10 puntos, ¿verdad? Es la meta sobre la cristología y lo que vamos a estar en cómo lo vamos a estar explicando en 10 puntos. Claro que, como dijimos, pudieran ser más o menos, dependiendo, ¿verdad? Pero vamos a por lo menos hablar 10 puntos con los que vamos por decirlo así, ¿verdad? En los que vamos a basar el tema de la preexistencia de Cristo, ¿ok? Ahora, el primer punto es la preexistencia eterna o su preexistencia eterna. La doctrina de la preexistencia eterna de Cristo afirma que el Hijo de Dios no tuvo un origen temporal ni fue creado en algún momento de la historia. Como hemos dicho siempre, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús no empezó a existir en el momento que fue concebido en el vientre de María. Él ya existía, ¿ok? Su ser no comienza en la encarnación ni siquiera en la creación del mundo, ¿ok? Porque hemos dicho que Él existe eternamente fuera del tiempo, ¿ok? Ahora, voy a leer un fragmento nada más en Juan capítulo 1, versículo 1. Ya este versículo ya lo hemos leído varias veces, pero voy a tomar una frase nada más de ahí. Él existe eternamente fuera del tiempo, porque Juan 1.1 dice: en el principio era el verbo. Fíjense, aquí hay una palabra en griego, que es la palabra en, ¿verdad? Está en un tiempo que se le conoce como, en un tiempo, ¿verdad? De tiempo verbal, que se le conoce como imperfecto, indicando una acción continua en el pasado. La palabra era, pues es donde está el verbo en griego. Bueno, ¿qué es lo que quiere decir? Que el verbo, el logos, o sea, Jesús, ya existía antes de todo el comienzo. En el español de la Reina Valera se traduce así, ¿okay? Ahora, no es la peor traducción del universo, simplemente que para la época para hacer la traducción a la hora en ese momento, ¿verdad? Se consideró que esta era una traducción, o ¿verdad?, que transmitía un poco la idea de lo que estaba queriendo decir. Pero porque en español, en el español moderno, ¿no? Entonces ahí habría que explicar un poquito más. Entonces, por eso tomamos como ejemplo esta palabra. La palabra que se traduce quiere decir
o indica, ¿verdad?, una acción continua en el pasado. Es decir, algo ya estaba ocurriendo, ¿ok?, continuamente. Lo que quiere decir que el verbo, ya profundizando un poquito más y aplicando el significado en el original, el verbo ya existía, es lo que quiere decir, porque uno lee la frase el verbo era, entonces en un punto, cuando nosotros hablamos en pasado, ¿verdad?, cuando decimos, pues yo cuando era adolescente, ¿qué queremos decir? Pues que fuimos y que ya no somos, ¿verdad? Y pues que ya no seremos adolescentes, hermanos, aunque nos duela, ¿verdad? Pero, y uno lee esta frase, dice en el principio era, y uno dice, bueno, pues era, entonces ya no es, ya no voy a ser, bueno, entonces aquí la traducción en español, bueno, en este caso, en esta versión de la Biblia, queda como que, o sea, como que era, entonces, queda un poquito corta, digamos, ¿no? Ya ahora al quererla leer solamente así. Pero cuando uno ya va al original, entendemos que en griego esta palabra está en una conjugación, ¿verdad?, en lo que quiere decir que está indicando una acción continua en el pasado. Entonces, aplicando ese significado, quiere decir que el verbo ya existía antes de todo el comienzo, ya estaba, ¿ok? Ya existía y existe todavía, entonces no se está. En español hay un tiempo que se le conoce como el pasado o el pretérito perfecto, ¿ok? Que es cuando uno dice, ¿verdad?, o el presente perfecto, que uno dice yo he estado o yo he jugado, ¿no? Indica una acción continua también en el pasado. Bueno, pero aquí no es clase de gramática, eso ya lo dijimos en un punto. Entonces en español existen esos, pero aplicando el significado de la palabra original es lo que quiere decir. Esta declaración de Juan 1:1 también conecta un poquito con Génesis capítulo 1, versículo número 1. Porque Juan, inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad?, al escribir el Evangelio, porque acuérdense que en ese tiempo, no quiero, ¿verdad?, explicar mucho aquí porque ya se ha dicho y luego a lo mejor se vuelve a mencionar, pero acuérdense que Juan, cada evangelio tiene una audiencia específica. Acuérdense que cada uno de los evangelios, y bueno, en sí cada libro de la Biblia, estuvo destinado para una audiencia, digámoslo de esta manera, original, la primera audiencia a la que fue escrita. Es decir, los primeros que, ¿verdad?, para los que escribieron. En este caso, Juan, el evangelio que Juan escribe, lo escribe en una época donde predominaba mucho, o sea, era obviamente para la iglesia, pero también para hablar acerca de exponer la creencia de la divinidad de Cristo, porque existía bueno, todavía, ¿no?, el gnosticismo, donde pues no creían en que, entre otras filosofías de la época, ¿no?, que había, pero Juan escribe este evangelio inspirado por el Espíritu Santo para darnos ahora sí que la base de por qué creemos que Jesús es Dios, ¿no? De una manera muy sencilla lo estoy explicando porque estoy ahí resumiendo algunos detalles. Bueno, ¿por qué Juan escribe esto? Pues para darnos, inspirado por el Espíritu Santo, Dios usa a Juan, ¿verdad?, para escribir y revelarnos esta verdad, que Él, o sea, Jesús, ya existía. Y usa la frase en el principio porque en la mente y en los oídos, ¿verdad?, de los judíos, esta frase en el principio iba a resonar, porque les iba a recordar al Génesis, ¿verdad?, o al Bereshit 1:1, que dice, en el principio, ¿se acuerdan?, creó Dios. Bueno, sugiriendo que en este caso el verbo ya era, ¿verdad?, cuando comenzó la creación ya estaba, o sea, ya existía. De la eternidad, atributo exclusivo de Dios, ¿verdad?, se aplica también al verbo confirmando su divinidad. Acompáñenme a leer Salmos 90, que la eternidad, o sea, el atributo de la eternidad para el pueblo hebreo, ¿verdad?, pues era exclusivo de Dios, nadie como Dios, ¿verdad? O sea, Él es el eterno, una manera en como ellos lo mencionan o se refieren a Dios. Salmos capítulo 90, vamos ahí, versículo número 2, le dicen el eterno, ¿ok? Pero vamos a leer. Y este es una muestra de lo que ellos creían.
Dice así, versículo 2 de Salmo 90, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, dice, desde el siglo hasta el siglo tú eres Dios. Entonces, ahí está, ellos siempre han creído que Dios es eterno, que Dios ha existido desde siempre. No, acuérdense que la palabra eterno quiere decir que no tuvo un inicio y no tendrá un final, es lo que quiere decir eterno. Y ya sabemos que la diferencia entre la palabra infinito es que una cosa que es infinita en un punto inicia, pero nunca va a acabar. Esa es la diferencia. Lo eterno nunca comenzó y nunca terminará. Entonces, aquí Juan utiliza esta frase para hacer eco a Génesis 1:1, para atribuirle al verbo, a Jesús, al Logos, el atributo de la eternidad que solo Dios posee. Para el pueblo hebreo y para los judíos, solo Dios tenía. Los padres de la iglesia, como Atanasio, afirmaban que si el Hijo no fuera eterno, entonces no podría ser Dios, pues Dios no cambia ni comienza a ser o a existir, ¿ok? Entonces, nuestro Señor Jesús siempre ha existido. Esta es la preexistencia eterna. Amén. Entonces, por eso creemos que Él siempre ha existido. Ok. Amén. Bueno, vamos con el siguiente punto. Vamos con la identidad divina del Verbo. ¿Ok? Ya dijimos que la preexistencia eterna, Él siempre ha existido desde la eternidad, igual como Dios, porque es Dios. Y explicamos. Ahora vamos a hablar de la identidad divina del Verbo. El Evangelio de Juan continúa diciendo, ¿verdad? Ahí en el mismo versículo 1, después de que dice que en el principio el verbo dice, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Bueno, aquí encontramos una fórmula que expresa la unidad y distinción al interior de la divinidad. Hermano, ya está hablando raro, vamos a explicar porque luego, ¿verdad? Es importante decirlo de esta manera, pero también explicar lo que se quiere decir. Por ejemplo, miren, la frase con Dios, ¿verdad? En el griego indica una relación íntima personal, ¿ok? Es lo que en el griego, no voy a decir las palabras en el griego aquí porque no es el caso, pero lo que quiere decir esta frase indica una relación, o lo que indica en este caso la frase, una relación íntima y personal. Y luego la declaración siguiente que dice, el verbo era Dios, afirma la esencia divina del verbo. O sea, estas palabras que Juan escribe aquí, inspiradas por el Espíritu Santo, no nomás era para sonar original o algo que nunca, solamente escribir algo que casi no se escuchara. No, verdaderamente Dios está revelando, en este caso, ¿verdad?, al Hijo, ¿verdad?, en la palabra, esta parte de su naturaleza. Esta última frase no tiene artículo definido, lo que resalta la naturaleza, ¿verdad?, y no la identidad personal con el Padre. El verbo es Dios en esencia, porque dice el verbo era Dios. Miren, ¿qué significa lo que acabo de decir de que no hay un artículo definido? Lo siguiente, en español usamos artículos, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son los artículos? El, la, ok. Bueno, en el griego, cuando seguido de una palabra no hay un artículo definido, así se le dice. Lo estoy resumiendo porque la explicación es más técnica, ¿verdad? Pero lo estoy diciendo de una manera más sencilla para que veamos el punto aquí. Entonces, cuando en el griego no existe este artículo definido, ¿verdad?, que precede, en este caso, a un sustantivo, un sujeto, bueno, se habla de que ese objeto o ese sujeto en la oración es el que está por encima de otro, no es uno más de su misma categoría, digámoslo de esta manera. Por ejemplo, cuando dice el verbo era Dios, es muy diferente a decir el verbo era un Dios o uno de los dioses. ¿Sí me explico? Entonces, si en el griego está para que se traduzca de esta manera, sin el él o sin el un, para dar a entender que el verbo es Dios, que siempre, o en este caso, cuando se traduce era Dios, es que siempre ha sido Dios, ¿ok? Ya dijimos que lo que se traduce por era indica una acción continua en el pasado. Ya era un Dios, ya siempre ha sido Dios. Eso es muy importante porque hay una versión de la Biblia, que aquí sí tengo que mencionar, que es la traducción del Nuevo Mundo,
esta comete el error de ni siquiera de traducir, porque la traducción del Nuevo Mundo no es una traducción de la Biblia, pero aunque se diga traducción, no es una directa de los originales. En esa versión sí ponen el verbo era un Dios. Entonces ahí ya se pierde lo que realmente se quiere decir del griego. Ahora, entonces regresando aquí, lo que resalta esta frase así escrita o así traducida, el verbo era Dios, resalta entonces la naturaleza. ¿Okay? El verbo es Dios en esencia, no el mismo que el Padre, porque miren, no está resaltando la identidad, ¿ok? Ya dijimos que hay el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 personas, ¿ok? Cada uno tiene su función, pero ya dijimos eso en la doctrina de la Trinidad, pero aquí esta frase no está resaltando tanto la identidad de quién en la Trinidad, quién es el verbo, porque Él es el Hijo, sino su naturaleza, que es divina, ¿ok? Por eso está así de esta manera. Entonces, el verbo es Dios en esencia, no el mismo que el Padre en persona. El verbo no es el Padre, el Hijo no es el Padre, ¿ok? Pero sí es Dios. Esta es una afirmación ontológica central de la cristología joánica o de la cristología de Juan, ¿ok? Para decirlo de esa manera, contraria a herejías como el arrianismo, que ya dijimos de qué trató, que negaba la plena divinidad del Hijo, ¿okay? Como ya explicamos, según el Concilio de Nicea, en el año de 325 después de Cristo, el Hijo es, según la declaración de fe que se escribió, que fue el credo, se llegó a la conclusión, ¿verdad? Guiados, ¿verdad? Y en la palabra de Dios y todo eso, de que Dios es Dios, de que el verbo es, o el Hijo, en este caso el Hijo es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Ahí se sentó esta base en el Concilio de Nicea sobre la naturaleza del Hijo, confirmando que su identidad o su esencia es divina, ¿ok? O sea, Él es Dios. La Iglesia siempre ha creído que Jesús es Dios. Incluso antes del Concilio de Nicea ya hay evidencia. Se descubrió, se los mencioné, ¿verdad? Recientemente un mosaico antiguo de la iglesia, donde hay una inscripción, ¿verdad? Donde hablan de el Dios Jesucristo, ¿okay? Y este mosaico data de por lo menos unos 100 años antes de que se hiciera el Concilio de Nicea. O sea, la iglesia siempre ha creído que Jesús es Dios. Entonces no cualquiera que diga otra cosa tendrá que probar que la iglesia jamás ha creído esto. Pero la iglesia siempre lo ha creído, ¿ok? La verdadera iglesia del Señor. Ya los otros, ya los que se rebelaron, los que fueron condenados como herejes, esos pues ya son otra cosa. Pero la iglesia del Señor siempre ha creído que Jesús es Dios, ¿ok? Ahora vamos con el tercer punto, la declaración de Jesús, yo soy, ¿ok? La declaración de Jesús, yo soy, o como el yo soy. Acompáñame a leer Juan capítulo 8, dice lo que dice ahí, Juan capítulo 8, versículo 58. Hermanos, que no hay más libros en la Biblia. Bueno, sí hay, pues claro que sí, ¿verdad? Pero lo que aquí quiero enfatizar, porque de repente citamos mucho Juan, es que el Evangelio de Juan está bastante, digámoslo así, lleno o impregnado de la enseñanza de la divinidad o de la doctrina de la divinidad de Cristo. Hay otro, en este caso también está Hebreos, y hay otros versículos en las cartas que también lo afirman, lo complementan y nos ayudan a comprenderlo mejor. Pero exclusivamente el Evangelio de Juan está prácticamente lleno de pasajes en los que se afirma y se confirma una y otra vez la divinidad de Cristo. Amén. Entonces, si eso es un buen estudio, si usted estudia ya a la hora de hacer el Evangelio de Juan, pues se va a encontrar con mucha riqueza en cuanto a la doctrina de la divinidad de Cristo. Pues por ahí está. Y también en las cartas, ¿no? Pero en las cartas de Juan. Ahora, la declaración de Jesús. ¿Qué dice ahí Juan capítulo 8, versículo 58? Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, Él afirma, nuestro Señor Jesucristo afirma lo siguiente, que
que antes que Abraham fuese, dice, yo soy. Esta frase en el griego se dice, es el yo soy, es ego eimi o ego eimi. Esta afirmación es, digámoslo de esta manera, teológicamente explosiva. ¿Por qué? Bueno, porque no dice yo era, ¿ok? Él dice yo soy, empleando el presente eterno. Esta fórmula, ¿verdad?, remite directamente al nombre divino o hace referencia al nombre divino revelado o con el que se le reveló Dios a Moisés. ¿Se acuerdan allá en Éxodo capítulo 3? No vamos a ir ahí, pero por los que están tomando notas, en Éxodo 3:14 es donde Dios se le revela a Moisés. ¿Y con qué nombre se le reveló Dios, el Dios Todopoderoso, a Moisés? Pues como el yo soy. Yo soy el que soy, fue lo que le dijo Dios a Moisés. Porque Moisés le dijo, bueno, y pues si me preguntan por el nombre del Dios de nuestros padres, ¿qué les voy a decir? ¿Quién me envió? Y Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Diles que yo soy te ha enviado. Ese es el nombre de Dios, no otros, ¿verdad? Que luego otros son títulos, ¿ok? Como Adonai, que es el Señor, ¿verdad? Hay muchos, ¿no? Pero ahorita no es el punto. Aquí Dios le dice yo soy el que soy. En el hebreo antiguo, esta frase se dice más o menos ahí, así, Eye Asher Eye o Eye Asher Eye. Con esta expresión Jesús se autoidentifica con el ser autosuficiente y eterno de Dios. Para los que preguntan, ¿verdad?, ¿dónde Dios o dónde Jesús dijo que es Dios? ¿Cuándo Jesús dijo que Él era o que es Dios? Bueno, aquí lo dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Sí, el problema es que no vamos a encontrar un versículo que cumpla todos nuestros requisitos, ¿no? Yo quiero que diga así, ¿no? De que no, que caminé 2 pasos a la derecha, pues no vamos a encontrarlo así. Pero aquí está en el lenguaje bíblico suficientemente claro que Jesús se está revelando como Dios, como lo que Él es, como el Dios eterno, generando tal escándalo con esta afirmación a los que lo escucharon, fíjate. ¿Por qué? Bueno, porque después, ¿qué es lo que pasa ahí? Que intentan apedrearlo por blasfemia. Recordemos que, eso sí es cierto, tengo que decirlo, y con nosotros como cristianos tenemos que reconocer que sí es cierto. Hubo otros personajes en la historia, luego un día damos ese estudio, ¿verdad?, pero que también se proclamaron como el Mesías, ¿ok? Que también dijeron haber sido el enviado, ¿verdad?, de Dios, el profeta esperado y tal, y hicieron sus cosas. Muchos categorizan a Jesús como uno de los uno más de los que se proclamó un Mesías o el Mesías. Pero, ¿cuál es la diferencia? Porque obviamente uno tiene que no quedarse nada más con ese, porque ese es un argumento que a veces usan los agnósticos y ateos, más que nada los ateos, porque incluso los agnósticos llegan a ser un poco más flexibles y hasta eso. Pero sí podemos encontrar que muchos ateos digan, no, es que tú crees en un Mesías, pues ¿cuál de todos? Entonces ahí y medio le estudian porque no le leen. Bueno, ¿cuál fue la diferencia entre Jesús de Nazaret y los otros que se autoproclamaron el Mesías? Que Jesús fue el único que se identificó como Dios. Fue el único que se autodenominó Dios, que dijo ser igual a Dios, que se puso en la misma posición que Dios. Por eso lo querían matar. Y por eso, bueno, decimos por eso, pero sabemos que hubo más razones, porque era la obra que Él tenía que hacer, tenía que padecer, tenía que sufrir en su cuerpo nuestros pecados. Pero además, pues en la humanidad de muchos, algo que les voló la cabeza fue que dijera que Él era igual a Dios. Y bueno, aquí ya vemos, más adelante le reclaman, tú te haces igual que Dios, ¿no? Bueno, Filón de Alejandría, ¿verdad?, un filósofo judío contemporáneo, es decir, desde esa época, también usa esta noción de logos eterno en clave filosófica. Pero Jesús va más allá.
no habla de logos como idea, sino como su propia identidad. Esa es la diferencia. Entonces, acuérdense que los griegos en esa época, bueno, creían en algo que llamaban el logos, ¿okay? La palabra logos tiene muchos significados, hermanos. Aquí a veces le damos un significado muy sencillo para efectos prácticos, porque también es una clase eso es una clase aparte de la historia y el significado y el desarrollo de la idea de logos en el mundo griego antiguo para los filósofos griegos. Cuando uno ya entiende eso, fíjense, hermanos, cuando uno ya sabe lo que significaba, en este caso para los griegos, la palabra logos, tiene más impacto el ver por qué Juan, inspirado por el Espíritu Santo, usó esta palabra. ¿Okay? Porque, pues sí, logos significa razonamiento, estudio, ¿verdad? Que también significa explicación lógica de algo, dependiendo el contexto. Pero para los griegos era el principio en la naturaleza. Me estoy quedando corto con palabras, ¿no? Pero no es la clase aquí. Que mantenía o que gobernaba en el orden que hay. Ellos observaron eso, pero bueno, ya lo hemos dicho en algunas partes de una manera muy sencilla, pero eso es aparte, ¿no? Pero bueno, creemos en la declaración de Jesús como el yo soy, porque Él mismo aquí se revela como el Dios eterno. Si Jesús no quisiera o no hubiera querido haberse revelado como Dios, o no fuera Dios, o no hubiera dicho estas palabras, ¿okay? Él mismo le dijo a la gente: yo soy Dios, ¿no? Estoy revelado aquí en la persona del Hijo, pero yo soy Dios. Bueno, ya el que crea, bienaventurado, ¿verdad? Y el que no cree, pues ya ha sido condenado, esa es su palabra. Es decir, que por no creer hay condenación y por creer hay salvación. Pero bueno, vamos con el número 4. El logos como revelación absoluta. Ahora, fíjense, acompáñame a leer Hebreos capítulo 1. Fíjense, aquí es lo interesante. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. ¿Ok? Esta carta de Hebreos también yo les animo, aparte del plan de lectura, ¿verdad? No hemos hecho estudios libro por libro, pero luego, si Dios permite, vamos a hacer estudios libro por libro. Pero este libro, hermanos, al menos en la lectura, es muy rico en cuanto también a las afirmaciones de divinidad o divinas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Hebreos 1, 1 al 3 dice: habiendo hablado muchas veces, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Fíjense bien, acuérdense que Dios, una de las cosas, habló de muchas maneras en el pasado, ¿okay? Una fue por los profetas y de otras maneras. Pero bueno, hablando a los padres por los profetas, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo, ¿cómo dice?, hizo el universo. Aquí vemos que nadie que no creyera que Jesús es más que un ser creado hubiera escrito esto. Obviamente para la iglesia Jesús siempre ha sido Dios. Y luego ya dice el versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria, ¿y qué más? Y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Leemos que Dios, habiendo hablado en otros tiempos, ya dijimos, por medio de los profetas, aquí el autor de Hebreos recalca que en estos últimos días nos ha hablado por medio del Hijo. ¿Quién es este Hijo? Bueno, Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Esto implica que el Verbo no solo transmite información divina, o sea, no solo dice información acerca de Dios, sino que Él mismo es la autoexpresión perfecta de Dios.
Porque no es lo mismo si usted, digamos, a lo mejor, pues que tienen, a mis hermanos que tienen hijos, no es lo mismo que usted le diga a su hijo, mira, ve a la tienda y pide fiado, y dile que va a ser mi nombre el de la tienda, ¿no? Está endeudado luego ahí. Que a que uno mismo vaya a presentarse en persona, que no es lo mismo. Claro que no. Entonces, Jesús es él mismo la autoexpresión perfecta de Dios. Como imagen exacta en el griego, ¿verdad? Lo que se traduce, el Hijo revela lo invisible, ya leímos Colosenses 1:15, en contraste con las revelaciones parciales del Antiguo Testamento, porque Dios se fue revelando, ¿verdad?, aspectos de su carácter en diferentes situaciones, reveló o se vieron, ¿verdad?, las diferentes facetas del carácter de Dios, su ira, su paciencia, su amor, su misericordia, etcétera, en diferentes, ¿verdad?, episodios o eventos en el Antiguo Testamento. Pero bueno, en contraste con esas revelaciones parciales del carácter de Dios en el Antiguo Testamento, Cristo es la revelación plena y definitiva, superior incluso a los ángeles. Fíjense, en una tradición, ¿verdad?, filosófica, especialmente en el neoplatonismo, fíjense, el logos era una mediación entre el uno y el mundo. Sin embargo, en el cristianismo, el logos es una persona divina, no una abstracción. Para los griegos, para el neoplatonismo, existía esta realidad en la que ellos hablaban de un uno y el mundo. Este uno era lo que, no voy a ahondar mucho aquí, ¿verdad?, pero era lo que para ellos era lo que entra para nosotros. Lo voy a decir de esta manera. No quiero castigar todo el enseñanza que hay ahí, pero lo menciono porque es importante. Para ellos el uno era es una idea muy cercana a lo que nosotros conocemos como Dios, ¿ok? No era Dios completamente, porque pues acuérdense que la razón, que ellos eran de usar mucho su razonamiento y la filosofía y todo eso. En esa filosofía antigua, acuérdense que sí se pueden conocer, fíjense, esto sí es cierto, pero no es el todo, ¿ok? No nos vamos a ir, no, luego aquí me vayan a cambiar. Pero quiero aclarar esto. Es cierto que aún el razonamiento que Dios nos ha prestado puede ver hasta un cierto punto aspectos del carácter de Dios. ¿Me explico? Hasta un punto. Pero no lo podemos conocer a plenitud solamente desde el razonamiento. ¿Por qué? Porque hay cosas que para nosotros tienen sentido y otras no. Y muchas veces cuando estamos en este proceso, en esta vida de conocer a Dios, pues hay cosas que decimos, a ver, pero ¿cómo Dios me va a permitir esto? ¿Que no es amor? ¿Que no es mi Padre? Hermanos, conocer a Dios es algo de todos los días. ¿Se acuerda que hemos dicho? Yo no puedo decir, ya conozco a Dios. Es hasta cierto punto, a veces lo decimos a manera de expresión, eso lo entendemos. No voy a pensar aquí que si un hermano aquí dice, yo conozco a Dios, ya es un hereje, hay que pedirlo. No. Es una expresión que a veces usamos. Pero ya hemos dicho que una frase más correcta, por lo menos a nivel bíblico y teológico, es decir, estoy conociendo a Dios. ¿Sí o no? Porque aún entre nosotros nos estamos conociendo, ¿no? Que de repente, hermano, el otro día lo saludé y ¿qué pasó? No, pues ya no tenía la cartera. Bueno, pues estamos conociendo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y a Dios, que Él es el eterno, pues no podemos decir, ¿verdad? Si a nuestros amigos, familiares que decimos, no, yo lo conozco, Él sería incapaz. Pero resulta que sí fue, ¿verdad? Y ahí andamos quemándolos en Facebook, ¿no? Pero, bueno, ahora con Dios, pues ¿cuánto más? ¿No? Entonces, por eso tenemos que tener esa parte bien clara, ¿no? Sí, entendemos que usamos la frase conozco a Dios, pero una manera un poquito más exacta o más apegada a lo que vivimos diario, es decir, estoy conociendo a Dios.
Y no estamos diciendo, estoy conociendo a Dios porque, o sea que no lo conoces. No, sí, o sea, porque no podemos decir, ¿no? Porque lo que he aprendido de Dios lo estoy viviendo y estoy descubriendo su carácter todos los días en mi vida, ¿no? Porque lo tengo que reflejar, yo lo tengo que vivir también. Porque no es lo mismo conocer del carácter de Dios, ¿verdad? De su naturaleza, a vivir reflejando o imitando o emulando el carácter de Dios. Qué bonito es saber que Dios es amor, ¿verdad? Todo siempre, Dios es amor y el amor es para siempre. Y 1 Corintios 13, ¿no? Pero aquí viene lo bueno. Reflejamos ese amor que decimos que nos maravilla de Dios. Lo reflejamos todos los días. Lo vivimos el amor ágape, el amor de Dios, el amor sacrificial, el que no guarda rencor, el que no guarda las ofensas 20 o 1000 años y las reclama siempre que hay oportunidad. Reflejamos ese amor, porque qué fácil es decir, ay, qué bonito es el amor de Dios, ¿verdad? Pero lo vivimos, porque esa es la parte del cristianismo que nos diferencia de otras culturas, digámoslo por alguna manera, ¿no? O otras creencias, porque no nos quedamos con el saber o con el conocimiento. Tenemos que ir a la realidad, a la vivencia, ¿verdad? Qué bonito es contar una historia de amor, ¿sí o no? Pues sí, se conocieron, pero tenemos que vivirlo. Y vivirlo. ¿Cuál es el amor de 1 Corintios 3? ¿Se acuerda qué dice? El amor es... A ver, ¿se lo sabe? ¿Qué dice la Biblia? Todo lo cree. El amor es sufrido, dijeron. ¿Se acuerda? A ver, ¿sí vivimos ese amor que es sufrido? Ay, no, pero yo pensaba que el amor de Dios era aleluya, aleluya. Pues sí, pero también es sufrido. Fíjese que no solo se usa un adjetivo para describir el amor, se usan varios. ¿Cuántos usa Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, para describir el amor? Pues imagínense si nomás hubiera escrito uno, pues qué fácil. Pero el amor es todo eso, es benigno, es sufrido, es paciente, es todo eso. Cualquier intento de imitar el amor de Dios que sea menos que eso, que no tenga todo lo que dice ahí, no es amor. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Así que si quiere pelear con alguien, dígale a Dios, Él la escribió. Bueno, la escribió Pablo, pero le inspiró el Espíritu Santo. Entonces que reclámale al autor. Yo soy el canal, ¿verdad? Yo nomás le estoy diciendo, le estoy pasando la información, nada más. Entonces, vamos con el siguiente punto ya. Esto fue el Logos como revelación absoluta. Jesús es la autoexpresión perfecta de Dios. Él vino a mostrar, a presentarse como Dios. Vamos con el quinto y aquí nos vamos a quedar porque ya se nos fue un poquito el tiempo ahí. Y si Dios permite, la próxima semana damos los últimos 5 puntos, ¿ok? Entonces vamos con el quinto. La relación con el Padre. Creemos en la preexistencia de Cristo, ¿verdad? Y en esta relación con el Padre, que le llamamos consustancialidad, ¿ok? Consustancialidad. ¿Okay? Esta es la relación que creemos que Jesús tiene con el Padre. Cuando decimos, hermanos, que Cristo es consustancial al Padre, afirmamos que comparten la misma esencia divina, aunque se distingan personalmente. Aquí es donde entra un poquito de complejidad en la doctrina, ¿okay? O que sube el nivel, ¿no? Pero esta afirmación central, ¿verdad?, en el credo de Nicea, refuta la idea de que el Hijo sea de una sustancia inferior o diferente. Retomamos lo que dijo Juan en el versículo 1 del capítulo 1, el verbo era con Dios, alude a esta comunión eterna. La consustancialidad también implica que el Hijo posee todos los atributos divinos. El Hijo los posee. Ahora, bueno, y si los posee, ¿por qué no siempre andaba volando? ¿Por qué no siempre andaba ahí? Bueno, aquí tenemos que entender algo, hermanos, que
la función, cuál es la parte que le toca al Hijo hacer. Dios así es, hermanos, y aunque a veces no nos cuadre mucho, ¿verdad? La ecuación ahí, así es como Dios. La invitación es a creer, no entenderlo todo, porque luego aquí es donde se nos funden los cables, ¿no? Es a creer y luego ya ir entendiendo por qué las cosas son así con Dios. Poco a poco Dios nos va a ir ayudando, ¿no? Conforme a nuestras capacidades, pero así Él es. Entonces dijimos la consustancialidad, entonces implica que el Hijo posee todos los atributos divinos, no posee una parte, no los fue adquiriendo o los fue descubriendo, los posee todos, ¿ok? ¿Cuáles son? Eternidad, omnipotencia, omnipresencia, sabiduría, santidad, etc. Ahí ya sabemos cuáles son los demás. Entonces, en la historia doctrinal, la expresión homoousios fue polémica, pero se convirtió, es lo que entendemos como que es de la misma sustancia, ¿verdad?, con el Padre, pero se convirtió en una piedra angular para la doctrina de la Trinidad frente a las posiciones subordinacionistas, todas aquellas que se salían del marco bíblico o de la creencia bíblica de la Iglesia acerca de que Jesús es Dios. Entonces, nosotros afirmamos, creemos que en la preexistencia de Cristo y en su consustancialidad, en esa relación con el Padre, que son de la misma esencia, que el Hijo es divino y posee todos los atributos de Dios, no solamente unos cuantos, no solamente una parte, ni nada de eso, los posee todos. La diferencia es, como dijimos, que la obra del Hijo que vino a hacer, lo hizo de esta manera, porque así tenía que ser para rescatarnos, ¿okay? Y si uno es observador y pone atención, podemos ver mire, esa es una buena señal, ¿no? Pero yo creo que ya aquí se fue el tiempo. Pero uno puede ver a Dios en la persona de Jesús, en su paciencia, en su amor. Todos los atributos los podemos ver en la vida y obra, después vamos a hablar más de eso, en la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahí están, ¿no? Pero pues bueno, como decía mi abuelito, no hay más ciego que el que no quiere oír, ¿va? Pero bueno. Entonces, hasta aquí, hermanos, vamos a dejarlo a la siguiente. Vamos a abarcar los últimos 5 puntos sobre la preexistencia y luego ya vamos a hablar, para ir cerrando el tema de la cristología, vamos a hablar de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, quedan pendientes 5 de estos 10 puntos. Amén. Entonces, ¿dónde se encuentra? ¿Por qué no me acompaña a hacer una oración para terminar, a entregar ese tiempo? Y si el Señor lo permite, aquí nos estamos viendo el próximo sábado, 5:30, y pues también el domingo para gozarnos en la presencia del Señor. Amén. Oremos. Padre, damos gracias en esta hermosa tarde porque nos ha permitido una vez más estar aquí. Hoy queremos reconocer que todo lo que aprendemos edifica nuestra vida, fortalece nuestra fe, Señor. Y hay cosas que son bastante difíciles de entender y